buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues vamos a tener hoy otra charla dentro de la Semana de la Ciencia Ficción que organizamos aquí dentro de la facultad, que ya la mitad de los asistentes conocen muy bien, ¿no? Y han sido participantes reticentes, ¿no? Y habituales. Os damos la bienvenida de nuevo. Y bueno, pues en este caso vamos a dar una charla que tenía un título, es como veis aquí, es parte del título, se denomina La era de los microordenadores, el viaje del ordenador del puente de mando del Enterprise al salón de un piso de Vallecas, que lo imparte Nacho Cabrera. En principio íbamos a hablar tanto él como yo, pero hemos visto que los contenidos son suficientemente extensos como para dividirlos en dos sesiones, con lo cual pues ya anunciaremos en breve cuando hacemos esa segunda charla. Bueno, pues nada, os voy a dejar con Nacho, que es un gran conocedor de toda la informática retro, ha estado participando en muchas actividades, en observación, en difusión de la historia, y que creo que os contará muchos detalles que son muy interesantes de una época de la que venimos, a partir de los años 70 hasta la década de los 80 y quizás un poquito dentro de los 90. Pasamos la palabra a Nacho. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues como os ha introducido Fernando, esta es la edad de oro de los microordenadores domésticos. La edad de oro abarca realmente un periodo muy concreto, es la década de los 80, empieza de hecho en el año 1980 y veremos luego por qué, y como mucho la podríamos extender hasta 1992, ¿no? Cuando su nicho de mercado pues es ocupado básicamente por los compatibles IBM, que en ese momento pasan a ser adecuados realmente para el mercado doméstico. Para entender un poquito en la edad de oro de los microordenadores domésticos, para entender un poquito la fascinación que causaban y por qué llega a haber ordenadores domésticos en las casas, hay que hacer un pequeño prefacio. Hoy en día los ordenadores están en todas partes, son muy cotidianos y son prácticamente algo aburrido, pero por aquel entonces el único sitio en donde se veían ordenadores era en películas como estas, ¿vale? A mí me llama mucho la atención, y por eso le hemos puesto el título del viaje del puente de mando a la Enterprise hasta el salón de un piso en Vallecas, esta escena de Star Trek en 1966, en el que vemos, bueno, este señor que va a salir mucho a lo largo de la conferencia, este señor que al hablar con una señorita tiene prácticamente lo que es un puesto de trabajo actual, es decir, tiene aquí el terminal, una pantalla que obviamente está hecha de cartón piedra, porque en 1966 todavía los ordenadores no tenían pantallas, una impresora, que esto sí existía, ¿no? Y le estamos viendo prácticamente lo que iba a ser un ordenador, pero esto realmente no existía en 1966 en ningún sitio, se veía en una nave espacial y ya está. En otras películas de la época pues vemos ordenadores con pantallitas, ¿no? Colossus me llama también bastante la atención. Si no lo habéis visto, es otro clásico de la ciencia ficción en la que el ordenador de defensa de los Estados Unidos empieza a hablar con el ordenador de defensa ruso y al final llegan a un acuerdo entre ellos, ¿no? Pero lo más interesante de Colossus también era cómo empieza a darnos una imaginería de los ordenadores que no se corresponde con cómo eran los ordenadores en la época. Allí vamos a tener pantallitas, sintetizadores de voz y cosas por el estilo, ¿vale? En otras películas que son clásicas, ¿no? Por ejemplo, en 1968 puedes ver cómo se imagina que el ordenador va a tener no solamente pantallas, sino pantallas en color y gráficos, ¿no? Todo esto eran efectos especiales, es decir, estos dibujos están hechos a mano y puestos en las pantallas, ¿no? En otras series de la época pues vamos viendo ordenadores, ¿no? Y lo que os digo, esta también es muy interesante, este ordenador existió de verdad, es el Commodore PET, y podéis imaginaros la cara que se les quedaba a los niños de la época después de ver en la película de ciencia ficción, cuando en su escuela, el Commodore PET se utilizó en las escuelas de Estados Unidos para enseñar BASIC, cuando después de verlo en la serie de televisión llegaban los niños y se encontraban una máquina que supuestamente estaba en una nave espacial, se la encontraban en una de las aulas de su clase. Voy a dedicar también unos minutos a hablaros de una serie que creó un enorme impacto, es decir, aquí en España Knight Rider se llamaba El coche fantástico, pero realmente se debería llamar El ordenador fantástico. Knight Rider llevaba un ordenador kit que no solamente era una inteligencia artificial, sino que en cada capítulo te enseñaba alguna cosa
que se supone que eran capaces de hacer los ordenadores, pero que en la vida cotidiana pues no se veía. Uno de los capítulos más graciosos, Michael Knight abre la guantera y su coche lleva dentro un cajero automático. O sea, hoy en día hay coches que llevan... Se han encontrado coches con un cajero automático dentro, pero la mayor parte de ellos están en el parking este que tiene para guardar pruebas, la Guardia Civil, ¿sabes? Es decir, un coche con un cajero automático, pero demuestra un poco cuál era la filosofía de la serie, de ir poniéndonos, de ir enseñando a los espectadores cosas que iban a poder hacer los ordenadores. A la serie le salieron varios osías, ¿no? Por eso el subgénero se llama ponle un ordenador a todo lo que se mueva. Cambia el coche por una moto y tenías el halcón callejero. Aquí el ordenador parece que hacía cosas un poquito más lógicas que ser un cajero. Por ejemplo, el del halcón callejero se conectaba con el ordenador de tráfico, ponía todos los semáforos en verde y entonces podías cruzar la ciudad a toda leche, ¿no? Y el trono azul, igual, ponle un ordenador a todo lo que se mueva. Bueno, pues el trono azul nos da una idea un poquito más siniestra. Le pones un ordenador a un helicóptero que está volando en modo silencioso por la ciudad y con programas de reconocimiento de voz y reconocimiento de imagen, pues puedes espiar lo que hace la gente en sus casas, ¿vale? El caso es que, como os decía, es decir, cojamos esta imaginería, ¿no? Y pensemos que la gente de la época lo que está pensando cuando piensa en un ordenador, pues es en todo ese mundo fantástico y en estas imágenes que hemos visto. Y esto lleva a una situación en la que la gente, por pura afición, porque no valen para otras cosas, empieza a montarse ordenadores en sus casas. Por hobby, es la era de los do-it-yourself computers, ¿no? Son ordenadores que se venden en forma de kit, como piezas, y la gente, a golpe de soldador y con un destornillador, se los va montando en sus casas, ¿vale? Muchos de estos ordenadores, además, son muy curiosos. El IMSAI, por ejemplo, estos ordenadores no tienen pantalla ni teclado. Al IMSAI se le meten los datos moviendo estos interruptores y el dispositivo de salida son estas lucecitas. Cuando le quieres poner una pantalla, la pantalla cuesta más que el propio ordenador y encima la tienes que buscar en el mercado negro, ¿no? Es decir, en pantallas que hayan sido descatalogadas pues, de los grandes centros de cálculo o compañía, ¿no? Pues las tienes que buscar allí. Así que esto lleva a que la gente, y esto es normalmente un desarrollo propio de usuarios, puramente homebrew, que decimos hoy en día, a que la gente se le empiece a ocurrir cómo abaratar el precio de estos dispositivos. Pues la primera solución que se da para abaratar el precio es usar la tele de casa, ¿no? La razón de ser de la televisión de casa empieza con esta consola, esto no es un ordenador, es una consola de videojuegos bastante famosa, la Magnavox, ¿no? Que tenía juegos tan apasionantes como este, ¿no? En la que básicamente lo que hay que hacer es mover dos cuadraditos, y este otro cuadradito más pequeño representa una pelota. Pero lo interesante de la Magnavox es que por primera vez una televisión, sin ningún tipo de modificación, ni añadido habitual, es decir, solamente por la clavijita por la que se enchufaba la antena, pues en la clavijita de la antena tú puedes enchufar el dispositivo y un ordenadorcito, en este caso el circuito que está dentro de la Magnavox, puede enviarle señales, ¿no? Y puede representar caracteres. Esto llevó a que en 1973 en las revistas de electrónica, y esto es un desarrollo igualmente puramente casero, se publicaran los circuitos para crear la TV Typewriter, que es un desarrollo que solamente sirve, después de construir todo esto, comprar el dinero, soldarlo en tu casa, lo único que hacía la TV Typewriter es que lo que escribieras aquí en este teclado apareciera en la pantalla de tu tele. Pero una prueba de concepto, y esa prueba de concepto hace que la gente en sus casas, sobre esto que estábamos viendo aquí, ¿vale?, a estos ordenadores empiece a construirle pantallas. Es decir, utilizando ese mismo circuito adaptado, pues yo puedo utilizar estos ordenadores y tener una salida, ¿no? Y tener una pantalla para el ordenador. El siguiente desarrollo para abaratar los costes va a ser utilizar una cinta de casete, ¿vale? Ya existían los disquetes, es decir, y existían otros dispositivos de almacenamiento, pero eran carísimos. Un cassette lo había en todas las casas y utilizar un disquete como dispositivo de almacenamiento pues era relativamente sencillo como idea. Si veis, los cassettes, hoy en día quien no haya visto un aparato de estos, porque ya no se usan, pero solían tener dos conexiones, una para ponerle auriculares, otra para ponerle un micrófono y hablar directamente. Por la salida de micrófono se pueden meter pitidos, ¿no?, simplemente con un conversor digital analógico y un conversor analógico digital. Un pitido grave equivale a un 0, un pitido agudo equivale a un 1. Bueno, pues pones el cassette a grabar, esto empieza a lanzar pitidos agudos y graves, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, muy bien, pues ya tengo grabado un programa si quiero, en binario. Después rebobino la cinta y cuando lo quiero cargar doy play y es el procedimiento inverso, ¿no? Con un conversor, en este caso de analógico a digital, pues voy leyendo los pitidos 1, 0, 1 y he cargado un programa. Este era el modelo más básico de la cinta.
La cinta va a tener tanto éxito que en los 80 va a ser el dispositivo básico en el que se publiquen pues, prácticamente todo el software para los microordenadores, es decir, ni los disquetes ni los cartuchos. La gran cantidad de software se va a publicar en cintas. El último paso que permite que haya ordenadores baratos va a ser el intérprete BASIC en ROM. El BASIC es un lenguaje de programación que en este caso se va a implementar en forma de intérprete, es decir, cada vez que se ejecute un programa se va a ir traduciendo sobre la marcha y en caliente, pero además tiene la ventaja de que tiene un modo directo, un modo de comandos, con lo cual, si yo implemento el BASIC en el ordenador directamente, pues no solamente tengo un lenguaje de programación, ya sirve para lo que se había diseñado el microordenador, hombre, ya le puedo programar cosas, ¿no? Sino que además tengo una línea directa para que si tengo que encenderlo, nada más arrancar, le pueda pedir que haga algo, como por ejemplo, cargarme un juego. Con estos tres desarrollos va a aparecer los primeros ordenadores fabricados en serie, es decir, que ya no se tiene que soldar la gente en su casa, ni que se tiene que andar con el destornillador. Hay que decir que estos ordenadores, estos que veis aquí, se les suele llamar la Santísima Trinidad, ¿vale? Son los tres primeros ordenadores que, por así decirlo, tienen un cierto volumen de ventas, pero ese cierto volumen de ventas no va a llegar al público masivo ni a los hogares, por eso no los incluimos todavía en la edad de oro de los home computers. Su público van a ser pues esa panda de aficionados, lo que podrías decir hoy en día frikis, a los que les gustan los ordenadores. Donde sí van a conseguir y se van a abrir un espacio va a ser en el mercado profesional en lo que se va a llamar el ecosistema CP/M. El sistema CP/M, que se había hecho en 1964, es el primer sistema operativo de disco multiplataforma independiente del ordenador. Por independiente se entiende que en sí el CP/M ha de ser desarrollado para cada ordenador por separado, sobre su arquitectura y sobre lo que tenga, pero una vez que está hecho, los programas se hacen para CP/M, no para el ordenador en sí. Esto va a permitir que por primera vez pues, haya un cierto parque de ordenadores que haga interesante a los desarrolladores de software para hacer programas, porque tienen mercado. Es decir, puede que haya 50 TRS-80 en todo Estados Unidos en ese momento, 100 Apple II y no lo sé, es decir, y 50 Catson, pero la cuestión es que entre todos ellos, pues hombre, ya tienes un cierto volumen que te da un cierto mercado para venderle estas aplicaciones, ¿vale? Los discos CP/M no van a ser compatibles, o sea, el CP/M va a estar presente durante toda la década de los 80, pero hay que decir que ni son compatibles con el MS2, de modo que en el entorno corporativo pues, va a haber como otra isla separada del CP/M, ni son compatibles entre ellos. Es decir, pero esto los desarrolladores de CP/M no lo ven como un problema, sino que de hecho lo van a ver como una medida de protección contra la piratería. Hay una anécdota bastante graciosa y es que los primeros programas de CP/M se solían vender en revistas con un cuponcito, ¿no? En el que la gente podía arrancar de la revista y decir, quiero comprar este programa y mi ordenador es este, ¿no? Bueno, pues en el cuponcito generalmente había una casilla que ponía otros, la gente ponía en el cupón qué ordenador tenía, y en el otros habitualmente lo que ocurría era que si tenía noticia de la existencia del desarrollador, pues se buscaba la vida para conseguir ese ordenador y grabar específicamente esa copia al que lo había comprado, y si no, respondía con una cartita diciendo, lamentablemente, nuestro programa no está disponible todavía para tal ordenador. Bueno, estamos casi a final de los 70, es decir, y estamos a punto de que empiece la edad de oro de los microordenadores. Y el adelantado hacia esta era va a ser el Atari 400 Candy, ¿vale? Atari había sido el fabricante de una de las consolas, bueno, la consola de más éxito de la historia de videojuegos, y estaba desarrollando su sucesora en un momento dado, y desarrolla tres coprocesadores de gráficos y sonidos pensando en su consola. Y en un momento dado, cuando ya los llevaba muy avanzados, a alguien se le ocurre, dice, ¿y por qué no se lo ponemos a un ordenador con lo que conseguiremos darle directamente en los morros, pues principalmente a Apple, con su Apple II, ¿no? El Apple II ya era capaz de manejar gráficos, pero la expansión de gráficos del Apple II costaba pues, básicamente lo que es a gónada de simio, o sea, muy, muy, muy cara. Desarrollan dos líneas de producto y dice, bueno, pues entonces para la gama profesional
vamos a lanzar el Atari 800, grandotita, y se nos va a ocurrir, vamos a lanzar un ordenador para niños, ¿no? ¿Qué parecido? Dice, un ordenador para niños, dice, bueno, pues pensando en, vamos a reducir cosas, vamos a reducir costes y lanzamos este ordenador. Bueno, la verdad es que en el último minuto a Atari le entran los pies fríos, aquí en 1979, y deciden empaquetar esto no como un ordenador, sino lanzarlo a la venta como un sistema avanzado de videojuegos. De hecho, la publicidad de la época pues empieza a presentarlo como la sucesora de la 2600, y esto unido a que, bueno, pues cuesta un dinerillo. Para que os hagáis una idea, en esta época es muy habitual que un salario, que el salario habitual en Estados Unidos, pues estuviera entre 400 y 500 euros, o sea, se te va el sueldo de un mes en comprar esto. Entre el precio que está presentado como una, pues tampoco tiene un impacto masivo, ¿no? Hay que decir que en la época, no obstante, quien se da cuenta que esto no es un sistema de videojuegos, sino que es un ordenador entero, y hay artículos, pero en principio no crea ninguna revolución como la que vamos a ver a continuación. Cuando sí se va a producir la revolución es justo a partir de 1980, ¿vale? Estos ordenadores que veis aquí prácticamente van a acaparar todo el mercado, aunque va a haber muchísimos más modelos. Va a haber muchísimos más modelos, pero también hay que decir que aquí se va a notar muchísimo eso que se denomina el efecto snowball en marketing, es decir, que una vez que se alcanza un determinado volumen de ventas de un determinado producto, este producto se sigue vendiendo simplemente por el nivel de ventas que ya ha alcanzado. La explicación habitual en esto será bastante sencilla, es decir, es que, puesto que los sistemas son incompatibles entre sí, tú te compras un ordenador, básicamente el mismo que tienes tu vecino, para poder cambiar juegos con él, ¿no? Como decíamos en la primera ola, hay que destacar aquí, para entender todo lo que voy a explicar a continuación, cómo van a quedar divididos los ordenadores en los 80, ¿vale? En los entornos corporativos, el que va a ser el rey del mambo van a ser los compatibles IBM. IBM lanza su IBM PC en 1981 y prácticamente, si es una gran empresa o una gran corporación, lo que hay que tener es un compatible IBM. Aquí no hay más tutía. A IBM en realidad no es la que va a acaparar todo el negocio. De hecho, van a ser los clónicos de IBM y otros fabricantes los que van a fabricar ordenadores, hasta el punto de que estos ordenadores se van a llamar a sí mismos compatibles PC, para no mencionar a IBM, aunque ordenador personal signifique todo esto. Como decíamos, en el entorno corporativo, el que va a ser el rey del mambo va a ser IBM, y no va a haber quien le tosa. Se acabó, ahí están las grandes empresas. Pero en las pymes, en las empresas, los profesionales liberales, es decir, bueno, pues los abogados, el contable, la agencia de viajes que quiere conectarse entre sí a los servidores, lo que van a utilizar es lo que llamábamos el ecosistema CPM. En el ecosistema CPM no significa necesariamente que se esté utilizando el sistema operativo CPM, solamente que el CPM es su gran respaldo. Es decir, hay una gran librería de programas ya escritos para estos ordenadores, pero muchos de estos ordenadores van a alcanzar el volumen y la masa crítica suficiente como para tener software propio, ¿vale? Pero, como decimos, estos van a estar destinados fundamentalmente al mercado profesional. Y por último tenemos los ordenadores domésticos, que estos van a ir directamente a las casas y enfocados principalmente a un público que va a ser el público infantil. Puede que haya gente más mayor que los utilice, se pueden utilizar para más cosas, pero este es su target. De aquí a aquí va a haber muchísimo movimiento. Básicamente, casi todos los ordenadores domésticos se pueden convertir en un ordenador profesional con la sola adición de una disquetera, ¿vale? Pero hay que decir que las disqueteras a menudo no llevan solo la disquetera. Por ejemplo, como vamos a ver después en el caso del Commodore, pues a la disquetera se le mete prácticamente todas las tripas de un ordenador con Z80 para que sea capaz de correr el software CPM. Pero básicamente entre estos dos, ¿no? Es decir, de aquí se puede pasar aquí con la adición de hardware adicional, que habitualmente cuesta más que el propio ordenador, pero eso es otra historia. En rango de precios, para que os hagáis una idea, generalmente los compatibles IBM costaban más de $500.000 de pesetas. En el ecosistema CPM nos movíamos siempre entre las 150.000 y las 200.000, y esto claramente tenía que costar menos de 100.000 pesetas. Y de nuevo, para hacer una idea de por dónde andaban las cosas, de lo que eran las pesetas antes, si esto costaba menos de 100.000 pesetas, en España, en esta época, el salario más frecuente, el salario modal, solía rondar las 60.000. O sea que a un padre de familia pues, le venía costando comprar un ordenador de esto, pues el sueldo de mes y medio.
Bueno, pues el primer ordenador que crea la revolución y que empieza la edad de oro de los microordenadores es el Commodore VIC-20, y aquí vuelve a aparecer este señor. El Commodore VIC-20 se lanza con una campaña de marketing espectacular para aprovechar, bueno, el ordenador en realidad se le suele definir como un vacianeveras. El VIC-20 nace del hecho, un poquito como el Atari que veíamos antes, de que Commodore tenía un parque de chips que había diseñado para consolas de videojuegos de gama baja y que no le había comprado a nadie. Habían diseñado un chip de vídeo y sonido integrado, el VIC-1, no se lo había comprado nadie, y a alguien se le ocurre decir, ¿y por qué no se lo ponemos a un ordenador? Y lo mismo que habían dicho el Atari, y lo destinamos al público infantil, como algo educativo. Bueno, pues la idea tiene un éxito enorme, es decir, el primer año se venden 500.000 ordenadores, es el ordenador en ese momento más vendido de la historia, es decir, más que ningún PC profesional, más que los PCs del entorno corporativo, más de ninguno que hayas visto, y básicamente el Commodore VIC-20 lo que viene a crear es, bueno, a transmitir la sensación de que el ordenador doméstico pues es un producto que se puede vender. Crea tanta sensación que a Commodore, pues todos los fabricantes que estaban vendiendo ordenadores de cualquier tipo se le convierten en competencia. El Atari que hemos visto antes, por ejemplo, se le hace un repackaging y empieza a venderse efectivamente igual como un ordenador personal, y otros ordenadores de la época, como Texas Instruments y compañía, pues le hacen competencia. Como el VIC-20 realmente no era un ordenador muy potente, ni siquiera muy avanzado técnicamente para la época, rápidamente Commodore decide que tiene que ponerse las pilas y llegar a fabricar un ordenador al uso. Y es cuando sale el Commodore 64, que nace en 1982 con gráficos y sonido mejorados. El Commodore me viene muy bien y me viene al pelo para explicar una de las características de los ordenadores en esta época, que va a ser cuando se tienen que enfrentar al problema de, y cito textualmente la frase, porque es una frase de marketing, de los gráficos en color y alta resolución. La frase no la acuña un ordenador, la acuña una consola, la ColecoVision, que es el primer sistema de videojuegos que tiene unos gráficos comparables a los gráficos de la recreativa. Y la frase realmente es decir, pone en palabras algo de lo que la gente se estaba dando cuenta en sí mismo. Es decir, es que uno iba a los salones recreativos y los juegos de las maquinitas en los salones recreativos, pues los puntos parecían puntos y tenían colorines, mientras que cuando uno iba a la versión doméstica del mismo juego, pues en la versión doméstica los puntos no parecían puntos, parecían bloquecitos, o todo lo más, como el propio caso del VIC-20, parecían ladrillos, ¿vale? El problema de los gráficos en color en alta resolución era que, para empezar, se pueden cuantificar. La cuantificación de los gráficos en color en alta resolución es una resolución de 256 por 192 en 16 colores. O sea, que era básicamente lo que tenía la Coleco. Esto, si sacáis la calculadora y empezáis a multiplicar, y dices, bueno, pues 256 por 192, 16 colores, para representarlos necesito 4 bits, o sea, bueno, pues en total me viene saliendo que necesito como mínimo 24K para representar cada pantalla. Estamos en una época en la que los ordenadores, muchísimos ordenadores, tienen 16K para todo, para la pantalla, para el programa que tienes que correr y para lo que necesite apuntar en la memoria el sistema del ordenador. Dices, la memoria es carísima, dices, ni de casualidad, o sea, ni de casualidad puedes meter 24K en un ordenador para representar la pantalla. De modo que en ese momento a lo que se van a enfrentar los fabricantes es decir, bueno, vamos a intentar buscar soluciones o medidas de forma que quizás con un poquito de habilidad y truco pues parezca que tenemos gráficos en color en alta resolución, aunque en la memoria no nos quepa todo. En el caso del Commodore, por ejemplo, se opta por dos soluciones. Hay un modo gráfico que tiene 320 por 200 píxeles. Lo de los 320 y 200 píxeles tiene que ver con el subsistema de vídeo que utilizaba para generar Commodore la señal de televisión. El sistema de vídeo que tiene, el CTRC, que venía heredado de mucho antes, solamente tenía 200 líneas de scanline, es decir, se genera 200 líneas aquí en vertical, y espera que le transmitan un feed de datos que sean múltiplos de 160.
¿vale? Entonces, el múltiplo de, si quieres aproximarte a esos gráficos en color en alta resolución, el múltiplo más corto que tienes de los 256, pues son 320 píxeles, ¿no? Lo cual te hace que tengas que meter en memoria más datos, pero es que no tienes más lentejas, porque es lo que está esperando el sistema que genera el haz de electrones que le des, ¿vale? El Commodore, como decía, resuelve esto y dice, bueno, pues tengo 320 píxeles por 200, pero solamente voy a tener 2 colores por cada bloque de 8×8, ¿vale? Y esto lo complica bastante, pero resulta que en memoria ocupa mucho menos, porque realmente para la pantalla ya solamente tienes que tener color de primer plano, color de fondo, color de primer plano, color de fondo. Con 8K va sobrado para representar todos los puntos, ¿no? Y luego solamente necesitas un K más para guardar todos los colores, ¿vale? Con lo cual, pues mira, en 9K perfectamente tienes grabada toda una pantalla. Tiene otro modo, que es el modo de color de baja resolución, en el que la resolución es solamente de 160 píxeles de ancho. Como tiene 160 píxeles de ancho, admite 4 colores por cada bloque de 8×8 con truco. Es decir, y el truco es que el color de primer plano y color de fondo para toda la pantalla es el mismo, y cada bloquecito de 8×8, este que tenemos aquí, pues tiene 2 colores adicionales, ¿vale? Igualmente, decir, pues esto te permite ahorrar mucha memoria, aunque el problema es que vuelves al problema que tenías con el Big 20. Es decir, el problema es que estos son unos gráficos en baja resolución, con los píxeles como bloques. Pero el truco es que el Commodore tiene además otra solución más, y es que permite tener 8 sprites. Los sprites son 8 figuras que puedes definir con el fondo transparente y que puedes poner donde quieras sin que te corrompa el color. Entonces, el truco aquí abajo es diseñar el fondo para que no se corrompa, con los colores cuidadosamente situados en los bloques de 8×8, y el truco aquí es no usar curvas. Es decir, si todas las líneas son rectas, en las líneas rectas no se nota que los píxeles son como cuadradotes, y como los sprites sí que pueden estar en alta resolución, pues a los ojos efectivamente tengo gráficos en color en alta resolución. La próxima vez que veáis un juego de Commodore, que algunos realmente son muy buenos y muy atractivos, pues hay que tener idea de todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Un trabajo que volveremos sobre ello después. Se llamaba en su día resolver la gráfica, y era la mayor parte del trabajo que había que hacer a la hora de diseñar un juego. Por cierto, que la foto que he puesto pues no es el mejor ejemplo, pero me venía muy bien para enseñar el tamaño de los píxeles, no me viene tan bien para explicarlo, porque esto forma parte ya de una época en la que realmente los juegos para Commodore degeneran mucho, y la práctica totalidad de ellos pues se hacen en el modo de baja resolución, porque es mucho más rápido. Bueno, brevemente, el Commodore, como es un ordenador muy completito y tiene muchas cosas dentro, pues me sirve para explicar dos componentes que pueden tener o no los ordenadores de esta generación y que marcan una gran diferencia. El primero es el procesador de vídeo, ¿vale? El Commodore lleva el Video Interface 2, la mayor parte de lo que hace lo hemos explicado antes, y el trabajo del procesador de vídeo básicamente es hacer todas las tareas que suponen cálculos en pantalla, que a veces son muchas. Para que os hagáis una idea, una operación tan sencilla, que vemos como en un juego, como que un muñequito pase delante de un fondo, pues supone un montón de cálculos para el procesador. Implica que primero tengo que guardarme en alguna zona de la memoria cómo estaba la pantalla antes, después tengo que componer la pantalla haciendo operaciones lógicas con qué puntito se va a ver del muñequito y qué puntito se va a ver del fondo, y cuando he terminado tengo que volver a copiar de la memoria de pantalla para dejarlo como estaba. Son un montón de operaciones, y el Commodore, que realmente tiene un procesador que no está para muchos trotes ya, era un procesador antiguo cuando salió, a poco más de 1 MHz, no hubiera podido ocuparse de todo eso. De todo eso se ocupa el procesador de vídeo, que básicamente lo que recibe son comandos desde la CPU, del estilo de muéveme esto y paso otra cosa. Al procesador le lleva, bueno, pues 2 o 3 instrucciones nada más, y el resto de las tareas se ocupa el procesador de vídeo. Lo del procesador de vídeo tengo que destacarlo porque muchos de los ordenadores que vamos a ver después no tienen esta solución, a pesar de que a menudo pues, se utilizaba un lenguaje pues, un poquito torticero para intentar confundir a la gente en la época. No todos lo tienen. Muchos ordenadores, en lugar de un procesador de vídeo, lo que tienen es un circuito de vídeo, en lugar de VDP, un VDC, ¿vale?
Y la forma de distinguir un procesador de vídeo de un circuito de vídeo es muy sencilla. Si escribe en memoria es un procesador, si no escribe, si solamente lee, es un circuito de vídeo. Y otra característica que tiene el Commodore es que tiene un chip de sonido, ¿vale? Los ordenadores de esta época interpretan la música en vivo. Hoy en día la mayor parte de los videojuegos lo que tienen es una pista grabada que se reproduce, pero en esta época los sonidos, incluyendo la música, se va a generar y realmente dependiendo del chip de sonido que tenga, pues va a tener más o menos calidad la música de un juego. El Commodore probablemente tampoco sea el mejor ejemplo de chip de sonido porque es el más avanzado de la época. Realmente es un híbrido entre un PSG y un generador y un sintetizador, un generador de sonido de síntesis. Pero en general la mayor parte de los ordenadores de esta época lo que van a llevar es un PSG que, para que nos entendamos, es como una versión pequeñita o reducida de un sintetizador, siempre que aceptemos un determinado valor para sintetizador. Es decir, si entendemos que por sintetizador es un chip en el que nosotros le damos los valores de una onda y nos genera un sonido, pues es un sintetizador, ¿vale? Y esto lo hacen, son sintetizadores muy limitados comparados con los instrumentos musicales, pero son capaces de generar sonidos a veces muy chulos y muy resultones para la época. Bueno, pues todo esto que os he enseñado antes de que el Commodore pues vende 5 millones de ordenadores y luego llega a vender 17 millones en Estados Unidos y todo esto realmente donde sucede es en Estados Unidos. En Europa de todo esto de momento no nos enteramos hasta que llega el ordenador de este señor, ¿vale? El Commodore está fabricado en Estados Unidos y básicamente tiene un precio que tumba cuando conviertes el dólar a los cambios locales. Por ejemplo, en España el Commodore 64 vale 110.000 pesetas, en una época en la que os digo que el salario modal eran 60.000. Bueno, pues un padre no se va a gastar 2 sueldos en regalarle un ordenador al niño. O sea, el que sí va a provocar la auténtica revolución en Europa respecto a los ordenadores domésticos, como decía, es este señor con el ZX Spectrum. El ZX Spectrum ya sí tiene un precio muchísimo más asequible, como podéis ver, y además es el heredero de estos dos ordenadores que no habían provocado una revolución, pero que habían sido prácticamente los protagonistas de eso que habíamos llamado antes, ¿no?, del preantes, en los 70. El ZX80 y el ZX81 se vendían en forma de kit, normalmente la gente se lo montaba en su casa, a golpe de destornillador y demás. No tenían gráficos y además tenían muy poquita memoria cada uno y tal, pero eran auténticos ordenadores, ¿no? Y básicamente sobre la reputación de estos, pues cuando este señor anuncia en 1981 que va a ser capaz de fabricar un ordenador, en su día el anuncio la verdad es que se había venido un poco arriba porque dijo que él era capaz de fabricar un ordenador con gráficos en color por un precio de poco más de 100 libras y se fue un poco arriba, o sea, fue bastante más de 100 libras, ¿no? Pero es este el ordenador el que va a protagonizar realmente la revolución informática en el Reino Unido, en Europa y por supuesto en España. Para conseguirlo, el ZX Spectrum va a reducir costes de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es que no va a necesitar prácticamente nada para sus gráficos en color. En total, si os fijáis, el Spectrum solamente requiere 7K para tener los gráficos en pantalla. Esto lo hace de una forma parecida al modo que habíamos visto, al modo de alta resolución de Commodore, pero muchísimo más drástico. Tiene un color de primer plano y un color de fondo por cada bloque de 8×8, de forma que habitualmente los juegos tienen este aspecto. Es decir, cuando necesitas un tercer color sobre el fondo, pues o el muñequito mancha el fondo o el muñequito se transparenta y deja ver el fondo, por aquí. Y el Spectrum, eso sí, no tiene ni procesador gráfico, es decir, todo el trabajo se lo zampa el Z80, pero como tampoco tiene que mover tantos datos, como podéis ver, es decir, solo necesita 7K para toda la memoria de pantalla, como tampoco tiene que mover tantos datos y además el Z80 es un procesador bastante más rápido y bastante más potente que el del Commodore, pues realmente tampoco le hace falta. La historia del Spectrum, bueno, a Sinclair la alegría le dura poco, todo hay que decirlo, es decir, la compañía entra en pérdidas en el 85, a menudo se suele decir que entra en pérdidas por los inventos del señor Sir Clay Sinclair, pero esto tiene un poquito, no diría tanto de leyenda urbana, pero sí de prensa sensacionalista. Es decir, es verdad que Sinclair había inventado cosas, pues como intentó crear la teletransistor,
poniéndole la pantalla de un portero automático a una radio, que bueno, pues no salió muy bien, es decir, no se vendió mucho. También inventó, es muy conocido y lo vais a encontrar en un montón de referencias, el C5, un vehículo de movilidad personal alimentado íntegramente por baterías, era un vehículo eléctrico, y que no fue aprobado, después del I+D y demás, no fue aprobado para circular por vías públicas por ningún país europeo. Y básicamente en esta foto podéis ver por qué, es decir, este señor está a 2 pasos de que el del 5.000 le arrolle. Es decir, el conductor circulaba por debajo de la línea de visibilidad del resto de los conductores, así que era, ¿vale? Generalmente se atribuye a desarrollos como estos la quiebra de Sinclair, pero realmente no es verdad. Un artículo en The Guardian hace algunos años, ¿no?, con motivo de la muerte de este señor, pues aclaraba que el fracaso del C5 lo había pagado el contribuyente británico, porque prácticamente todos los desarrollos habían sido subvencionados por el gobierno de Margaret Thatcher. Este señor, bueno, Sir Clayton Sinclair presumía mucho de sus amistades con el gobierno británico, y realmente lo que sí provocó la quiebra de Sinclair pues era el hecho de que este señor no tenía mucha idea del flujo de los mercados. Como hemos visto antes, el Spectrum se vendió un montón, pero siguió una curva un tanto extraña. Es decir, cuando se lanza el Spectrum, básicamente se agota en las tiendas cada remesa de Spectrum durante el año 1982, pero durante el año 1983 tiene un año rarito en el que las cifras oscilan. A partir de junio de 1983 las ventas van bajando, y cuando llegan las navidades del 83 al 84 se produce una situación muy curiosa, y es que los Spectrums se quedan en las estanterías. Es decir, los distribuidores habían comprado, bueno, este hombre había fabricado Spectrums a cholón, tenía los almacenes llenos de Spectrum esperando que se los compraran. Básicamente el Spectrum, pues como diría el propio hombre después, se había muerto de éxito, es decir, en el primer año toda la gente que podía comprarse un Spectrum se lo había comprado, y ya está. Se pega otro tortazo con este dispositivo, que esto ni es compatible con el Spectrum ni realmente se le puede considerar un microordenador doméstico. Es un ordenador con el que este hombre pretendía revolucionar el mercado profesional, con un eslogan que decía el doble de prestaciones a mitad de precio. El Sinclair QL llevaba un procesador de 16 bits, de lo del doble, ¿no?, de la familia de Motorola. Utilizaba estos cartuchitos tan simpáticos, que eran pequeñas cintas, que se llamaban microdrives, que supuestamente daban la misma capacidad de un disquete de 5 1/4, pero por mucho menos dinero, y que, por cierto, fallaban como una escopeta de feria. Pero lo que ocurre es que el Sinclair QL en un momento le pasa 3/4 de lo mismo. Este señor sobreestima la capacidad de que se lo van a comprar. De hecho, su primera remesa se ilusiona mucho porque la demanda supera la oferta, tiene que fabricar una segunda, fabrica un montón, y el montón que fabrica se le quedan en los almacenes y no los vende. El caso es que todo esto lleva a que al final Sinclair entre en pérdidas, y en 1986 Amstrad le compra las marcas, no la compañía, las marcas, es decir, las marcas, las patentes, ¿no? El destino de los equipos que todavía tenía, pues luego es muy curioso y da prácticamente para otra charla, porque acaban en lugares muy diversos. Pero bajo la marca Amstrad, y sobre esto volveremos después, se van a seguir fabricando Spectrums y se van a seguir fabricando de forma que son compatibles. Este, por cierto, no lo fabrica Amstrad, lo fabricó una empresa española, y es una curiosidad, el ZX Spectrum 128, pero bueno, es decir, entre todos estos Spectrums pues se llegan a vender más de 5 millones de unidades, y es un número que está bien para cuando lleguemos y comparemos con la segunda ola, ¿no?, de ordenadores. Bueno, pues en 1983 lo que ocurre es que, después de que Commodore, ha demostrado, pero vendiendo un cholón de ordenadores en Estados Unidos, y que el Spectrum pues ha vendido en Europa también, pues otro chojón, las grandes empresas de electrónica de consumo pues llegan a la conclusión de que, oye, el ordenador sí es un producto que se puede vender a los hogares, es decir, pues vamos a fabricar uno, ¿no? Entonces Sony, Philips, Sanyo y compañía, ¿no?, un poquito aleccionados por este señor, ¿no?, que a su vez convence a este señor es Kazuhiro Nishi, que era el presidente de ASCII, que a la sazón pues era la filial de Microsoft en Japón, pues convence a este señor y dice, pues vamos a proponer crear un estándar, ¿no? Microsoft está respaldada para fabricar un estándar, ¿no?, o para proponer un estándar a todos los demás, porque de hecho
ya era el responsable o el garante de otro estándar, aunque de forma oficiosa. Al desarrollar el MS2, Microsoft se había convertido básicamente en el garante de los compatibles IBM. De hecho, los ordenadores compatibles IBM no se hacían para que fueran compatibles con IBM, se hacían para que fueran compatibles con el sistema MS2. Así que dice, bueno, pues estamos perfectamente capacitados para ser los garantes de un estándar. Y entonces, a las empresas de electrónica de consumo, prácticamente, de hecho, todas las grandes que se os puedan ocurrir de la época, es decir, decid una empresa de la época que fabricara vídeos, televisores, electrónica para el hogar y fabricó su propio MSX, ¿no? Establece una serie de condiciones para que todos estos ordenadores sean compatibles entre sí y puedan decir que tengan un estándar. Las condiciones son que tengan una CPU compatible con el Z80A, un VDP compatible con el Texas Instruments 9918. Cuando hace al principio se hablaba de la Coleco, bueno, pues la ColecoVision lleva precisamente este chip, ¿no? Es con lo que se están pegando prácticamente todos para llegar a esos gráficos, y básicamente este señor tampoco se complica mucho la vida. Dice, bueno, pues si tengo que hacerlo, le pongo el mismo chip y a correr. Esto va a traer bastantes problemas y discusiones, porque este chip de vídeo, este procesador de vídeo, es el más caro de la época. Es decir, de todo lo que se puede comprar libremente, ¿no? Que no sean chips personalizados y que fabriquen específicamente para ti, este es el que tiene mayores prestaciones, pero es el más caro y encima además viene con exigencias. No solamente es el más caro, sino que además exige que tenga 16K de memoria RAM para él solo, por separado. Bueno, pues con 16K de memoria RAM para él solo por separado, y bueno, pues esto se sale de precio muchísimo, y de hecho algunos fabricantes dicen que ahí no se suben, ¿no? Uno de los fabricantes que, por cierto, se reúne en esta conferencia y dice que ahí no se sube es Amstrad, del que hablaremos después más tarde, que forma parte de la primera, precisamente de la primera ronda de invitados, ¿no? Pero que cuando le dicen que lo que va a costar esto, le dicen que se suban y pedale, ¿vale? Incorpora algunas otras características, ¿no? Como el MSX Basic. Esto dice la leyenda popular que tiene que ver con este señor. Para el que no lo sepa, Bill Gates había comenzado su carrera haciendo programas en Basic y vendiéndolos en las revistas, ¿vale? Y dice la leyenda popular que este señor le hacía mucha ilusión implementar por primera vez un Basic completo en un ordenador. El MSX Basic es la primera versión del Basic de Microsoft que tiene instrucciones completas de gráficos y sonido para manejar todo lo que tiene, y además incluye, como nota al pie o como exigencia, que cada nuevo desarrollo o expansión para estos ordenadores lleve su propio Basic, su propio juego de extensiones, lo cual da origen además a extensiones luego muy curiosas. Y el último punto muy significativo es el desarrollo del MSX DOS. El MSX DOS es una versión del MS2 desarrollada específicamente para estos ordenadores. Es la primera vez que se va, en el gráfico que os enseñaba antes, que se va a cruzar toda la línea y que vamos a tener un ordenador creado para el mercado doméstico, que además tiene expansiones para el mercado profesional y que puede intercambiar y que se puede utilizar para llevarse trabajo a casa desde el mercado corporativo. Es decir, si tú tenías un compatible IBM en la oficina, por primera vez puedes grabarte el trabajo en un disquete y llevarte el disquete a tu casa y meterlo en el ordenador doméstico. Todo esto además lleva un problema, y es que el precio de venta medio de estos bichos se pone por encima de las 80.000 pesetas. Y volvemos a recordar esto, es decir, estamos hablando en un momento en el que 60.000 pesetas es el único sueldo que entra en una casa. Trabaja solamente... Así que va a ser un ordenador que en principio y de salida pues se va a colocar como va a ser un poquito elitista. Paso un poquito sobre los gráficos, es decir, y así aprovecho, porque como el chip de vídeo es el mismo, pues es el momento en el que puedo explicar de paso lo de los gráficos en color de alta resolución de la Coleco. Como es el mismo chip, básicamente esto tampoco tiene un color por píxel, pero se queda muy cerca. En el MSX, en el modo de máxima resolución, hay dos colores por cada línea de 8 píxeles, y lo que sí tiene, para complementar todo esto, ¿os acordáis que en el Commodore había 8 sprites? Bueno, pues aquí tienes 32, ¿vale? Entre los 32 sprites y los 8 píxeles prácticamente puedes dar la ilusión de que tienes un color por píxel sin demasiado esfuerzo, ¿no? Y como podéis ver, ¿no? Pues allí los gráficos, pues casi podrían pasar por alguno, como lo veremos después, de la siguiente generación.
Lo que sí es muy característico de los MSX es que, como hemos dicho, está fabricado por marcas de electrónica de consumo, o sea, marcas que hacen televisores, pues cámaras de fotos, vídeos, y todos estos fabricantes lo que van a hacer es integrar los ordenadores en su gama de productos, ¿no? Podríamos decir, no es que sea la mayoría de edad de la multimedia, que llegaría a los 90, pero una frase acertada sería decir es que es cuando la multimedia fue al instituto, ¿no? Por ejemplo, Canon desarrolla el MDB, que es una interfaz para sus cámaras de fotos en las que la cámara de fotos graba un pequeño codiguito de barras en el negativo que se corresponde con la base de datos que va a tener aquí, grabada en una memoria pequeñita de menos de medio K en la cámara. La cámara de fotos se vuelca al ordenador y con esto se crean índices de fotos con metadatos que no se usó nunca, pero que por su validez perfectamente podría haber servido en aquella época como prueba para un juicio, es decir, con esto se hubiera podido demostrar que una foto se ha tomado en tal fecha y en tal momento. En general, para lo que sí se utilizó, no obstante, sobre todo en Japón, es para utilizar catálogos de fotografías, es decir, para la fotografía de stock, cuando se trata de vender fotos. Pioneer, que fabricaba el Laserdisc. El Laserdisc, en contra del nombre, no es un disco láser, no tiene nada de láser, es un disco de plástico en el que por la otra cara se recubre del mismo material que estaban hechas las cintas de vídeo. La diferencia entre el Laserdisc y una cinta de vídeo es que permitía un acceso aleatorio a la pista, es decir, puedes irte al minuto de vídeo que quieras y reproducirlo desde allí. El Laserdisc realmente con esa ventaja tampoco había servido para mucho, hasta la fecha. Para lo más que servía era para poder poner videoclips y canciones de karaoke. Pero con el Laserdisc lo que va a hacer por primera vez Palcom es crear videojuegos basados en vídeo real, ¿vale? Y esto estamos en 1984. El Laserdisc reproduce el vídeo aprovechando una característica que tiene el procesador de vídeo, que es que tiene un modo de transparencia, es decir, que puede dejar que se vea el vídeo que hay debajo, y lo que mueve en la mayor parte de estos juegos el ordenador pues son los dibujitos de delante, es decir, puedes tener un simulador de vuelo en el que por debajo pues se ve un escenario real y por aquí las navecitas, o soluciones por el estilo. Antes hablaba de lo del BASIC. Una de las características más curiosas es que, por supuesto, esto tiene que tener su propia expansión de BASIC, de modo que en la época, si tenías suficiente dinero para comprarte un Laserdisc, claro, una de las cosas que podías hacer era hacerte tus propios juegos dejando el vídeo por debajo. En 1984 tú puedes decir que a tal minuto se vaya una secuencia, o puedes con el BASIC aprovechar las secuencias de vídeo que ya tiene un juego y hacerte tu propio programa. ¿Vale? Yamaha, que era famosa por fabricar sus sintetizadores no solamente para el ámbito profesional, sino también en el ámbito doméstico, pues para el niño que quería tocar el piano en casa. Bueno, pues a Yamaha lo que se le ocurre es integrar los ordenadores con sus sintetizadores. No solamente eso, sino que además va a desarrollar varias expansiones de audio que se pinchan en los ordenadores MSX y hacen que suenen pues como un sintetizador. Y ya está. Aquí os quiero enseñar esta foto de aquí abajo, que va a ser muy significativa, y vamos a volver sobre ella en la segunda ola, ¿vale? De momento, en el ámbito profesional, los Yamaha CX5M se van a utilizar muchísimo por parte de los músicos que manejan sintetizadores, y a menudo puedes ver cacharritos de estos en un programa británico que se llamaba el Peter Pop Show, que era básicamente pues, como una versión en televisión de los 40 principales. A menudo veis este cacharrito en la gente que no hacía como Nacho Cano, o sea, la gente que tocaba con los equipos enchufados, ¿sabes? Pues sabéis que Nacho Cano inventó los sintetizadores inalámbricos, porque en todas sus actuaciones en televisión nunca estaban enchufados. Sony, que era por aquel entonces el líder en edición de vídeo, fabricaba cámaras de vídeo y fabricaba vídeos domésticos y compañía, pues lo que se le ocurre es que los ordenadores se pueden utilizar para manipular el vídeo gracias a un protocolo que se llama el protocolo S-Link, y es un conectorcito que van a incorporar. Si los miráis hoy en día y alguna vez tenéis ocasión de encontrar una cámara de vídeo de la época, un vídeo beta de la época, veréis que tiene un conectorcito como un jack circular curioso detrás que pone S-Link Video, y dices, ¿y esto para qué demonios será? Bueno, pues esto era para conectarlo a un ordenador y poder utilizarlo en edición de vídeo. Lo que hacía el S-Link era que en remoto mandaba los comandos de avanzar, rebobinar, lo que quisieras,
y poder utilizar la edición de vídeo sincronizado con el ordenador. Es decir, tú pones un vídeo a reproducir, en el otro lo pones a grabar y cuando le quieras dar de aquí, pues haces una copia a otro y además tienes la posibilidad de ponerle efectitos muy sencillos para la época, pero lo típico, el padre de familia pues que quiere editar el vídeo de las vacaciones, pues le puede poner solecitos y cartelitos y las chorraditas típicas de edición. Bueno, y termino con uno que probablemente mucha gente no sabe y que es una pieza perdida en la historia, y es que el primer ordenador que montó un CD-ROM fue un MSX de Philips. Aparece en varias exposiciones, esta es en una exposición en Ámsterdam en 1984, en el que veis un lector de CD-ROM, uno de los primeros desarrollados por Sony, con el cartucho por el que se pincha a un ordenador MSX de Philips. El CD-ROM estuvo realmente más o menos en cuarentena muchísimos años, infrautilizado, sobre todo porque tanto Sony como Philips, después de desarrollarlo, se dan cuenta de que acaban de crear una bomba en sus manos. Es decir, en un solo CD-ROM, que por aquel entonces le cabían 500 megas, cabía todo el software desarrollado para cualquier sistema de ordenador de la época. O sea que estaban creando una bomba para la piratería, así que durante bastante tiempo decidieron dejarlo bajo llave hasta que resurge después en los años 90. Bueno, todo esto nos lleva a este artículo que apareció en esta foto, que apareció en una revista americana, así quiero recordar, representa una confrontación que no se dio nunca, ¿vale? Cuando se anuncia que Microsoft va a desarrollar un sistema con el apoyo de varias empresas japonesas, pues aquí se esperaba que se produjera una guerra. Aquí ves la banderita de Commodore, aquí ves la banderita de los japoneses. Esta confrontación no se dio nunca, es decir, y Commodore ganó en Estados Unidos por incomparecencia del rival. Absolutamente ninguna compañía japonesa intentó comercializar los MSX ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido, lo cual tiene bastante lógica porque era básicamente a quien le estaban copiando. Es decir, el motivo por el que se habían reunido y de donde había salido la propuesta era la enorme penetración en el mercado que habían tenido los Commodore. En total, lo que sabemos hoy en día, y lo sabemos gracias a las estadísticas de ASCII, es que se vendieron 7 millones de ordenadores MSX a nivel mundial, que en Japón se vendieron 3 millones, en Eurocon, o sea, en la Europa continental, porque el Reino Unido no cuenta, se vendieron 2 millones, y en España tenemos un conflicto muy curioso de cifras, ¿no?, en el que podéis elegir lo que queráis según la credibilidad que le queráis dar a cada grupo de estadísticas, ¿vale? Tradicionalmente se ha dicho que se habían vendido 150.000 unidades, ¿vale? Y esto de las 150.000 unidades, una de las preguntas que decía uno, decía, ¿y de qué fuente sale? O sea, ¿por dónde? Investigando un poco, tirando hacia atrás, resulta que las 150.000 unidades se deben a una cuenta de la vieja sobre las cifras de ventas de los juegos de una empresa española que se llamaba Topo, ¿vale? Toposoft en un momento dado publicaba las listas de los juegos que ellos vendían y llegaron a la conclusión de que más o menos por cada título que vendían se vendía una cuarta parte de juegos de MSX respecto a los que vendían de ZX Spectrum. Entonces, haciendo un poco una cuenta de la vieja y sobre la tabla de cifras que tenían de los Spectrum, una cifra que le había dado hasta, dice, pues la cuarta parte, pues vamos a poner 150.000. Y esta cifra se mantenía hasta que en un momento dado, y de esto hace poco, unos 2 o 3 años, pues ASCII publicó, no las cifras exactas, pero sí el ranking de licencias que había vendido. Es decir, todos los MSX, hay más de 122 fabricantes distintos, ponte a sumar, ¿no? Pero todos ellos tenían que llevar una licencia de Microsoft. Bueno, pues en un momento dado, ASCII publica el ranking y resulta que el segundo ordenador por número, o sea, el segundo país por número de licencias vendidas es España. Y el tercer país es Holanda, que había vendido, y esto sí lo sabíamos porque Philips mantenía con absoluto rigor las ventas, no solo suyas, de sus rivales. Sabíamos que en Holanda se habían vendido 400.000. Ergo, si ese segundo país está por encima de Holanda y en Holanda se han vendido 400.000, pues tenemos que asumir que fueron más de 400.000, ¿no? Aunque fueran 400.001, pues ya seríamos un país por delante de Holanda, ¿vale? Como decíamos, estas son las cifras en el resto del mundo, pero en Estados Unidos y el Reino Unido se venden una docena, pues así, es decir, no se vende ninguno, lo cual explica que si vais a buscar información sobre este estándar o cualquier cosa en fuentes que estén en Estados Unidos o en el Reino Unido, pues vais a encontrar entre poco y nada, en ninguna información. Y vamos a llegar al último que se suma a la fiesta, que es Amstrad.
¿vale? El Amstrad llega en 1984 y llega además en un momento curioso, porque como hemos explicado antes, Sinclair se acababa de pegar el tortazo en las Navidades de 1983, del 83 al 84, y a quien le preguntara, o sea, a quien le preguntara a Sir Clive Sinclair, pues explicaba que todo el pescado estaba vendido y además lo había vendido él. Es decir, que el mercado estaba saturado y que no había sitio en absoluto para vender más ordenadores domésticos en el Reino Unido. Alan Sugar tiene otra teoría. Es decir, este señor, bueno, que era el que se había levantado de la mesa del MSX figurativamente, es decir, sí lo firmó, pero luego no fabricó ninguno, diciendo que esto del procesador de vídeo le salía muy caro. Este señor tiene la teoría, que después se confirma en la práctica, de que lo que está frenando a gran parte de los consumidores para comprar un ordenador doméstico es lo que había permitido precisamente que se vendieran, y es que se enchufan a un televisor, ¿vale? Es decir, ningún padre de familia, estaba pensando, dice, le hace ninguna gracia que cuando llegue a casa no pueda ver la tele porque está el niño enganchado haciendo sus cosas. Dice, pero si vendemos ordenadores que lleven su propio monitor, probablemente reabramos el mercado y llegamos a un segmento al que no hemos llegado. Este señor, que no sé si le conocéis, es el que tiempo después, en la versión británica de un programa que se llama The Bachelor, pues hacía el papel de Donald Trump, es decir, hace las veces de empresario cabrón. Y es un señor con un carácter un poco especialito y unas ideas un poco particulares sobre muchas cosas, pero es un señor que efectivamente sabe mucho de marketing y lo demostró en su día. Este señor, por ejemplo, aplica perfectamente una teoría de marketing, que es la de las gamas, ¿no? Que viene a decir básicamente que cuando tú tienes una gama de productos, el tope de gama tiene que chorrear el prestigio hasta la base, ¿vale? Este señor lo hace creando varios ordenadores, ¿vale? En principio, estos que veis aquí, con distintas configuraciones y distintos precios. De tal forma, tenemos los Amstrad CPC con monitor en color y disco, tenemos los Amstrad CPC en monitor en color y cassette, etcétera, de tal forma que, bueno, para que os hagáis una idea, el padre va con el niño todo ilusionado a comprar el CPC con el monitor de color, y tan bonito, el comercial le dice que vale 120.000 pesetas, al padre le da un infarto, le compra el Amstrad CPC con el fósforo verde, pero el niño se va tan contento porque se ha ido con la idea y la ilusión del monitor de color. De hecho, creo recordar que hay una proporción de 3:1 entre los Amstrad de fósforo verde y los Amstrad de monitor de color, ¿vale? Esto también es curioso porque esto, que hubiera sido imposible de vender antes de que hubieran llegado a la escena el Commodore y el Spectrum, ¿no? Porque fijaos que estamos hablando realmente, pues, de un ordenadorcito con una pantalla de fósforo verde. ¿A qué niño le iba a hacer ilusión esto? Bueno, pues básicamente se sale del parchís. En 1986 supera en ventas al ZX Spectrum, y el 86, de hecho, marca una carrera en la que el Amstrad va a liderar las ventas de ordenadores domésticos hasta bien entrados los 90, y me voy a adelantar algo que viene después. De hecho, en 1990 todavía se vendían más Amstrad CPCs que Atari ST y Amiga juntos. Es decir, este señor, con la idea, se va a salir del mercado. En 1990, no obstante, se suele decir que el negocio pincha, pero voy a dejar aquí un matiz. Se lanza un ordenador que se llama el CPC Plus, que tiene los gráficos ligeramente mejorados, porque lo que le pone es una paleta de 4.096 colores, pero sigue funcionando con un circuito VDC y sigue teniendo la famosa baja resolución del Astra, sus 160 píxeles como bloques. Y la tradición suele decir que es un equipo que se cancela rápidamente, o sea, el mismo año se empieza a fabricar y se cancela. Se suele decir que es porque en aquella época ya existían los ordenadores de 16 bits y estaba anticuado tecnológicamente, pero esto es algo que no se sostiene, en primer lugar porque estos se seguían vendiendo como churros más que ordenadores de 16 bits, y segundo porque si miramos realmente contra qué competía el Amstrad y las características técnicas, pues te das cuenta que su objetivo es que este hombre seguía creyendo firmemente en los microordenadores. Lo que le incorpora a estos ordenadores es un circuito diferenciado para que cuando se le pinche un juego en cartucho vaya por otro sitio distinto que cuando se arranca en BASIC. Y lo que le preocupaba, lo que estaba intentando hacer, era que los desarrolladores de juegos, que en esos momentos estaban haciendo juegos para las videoconsolas, pues empezaran a hacer juegos de calidad para esta máquina, ¿no? Es decir, es
es una prueba de que este hombre, pues hasta el final y hasta el último minuto, estuvo confiando en que los microordenadores pues, tenían un sitio en los hogares. Yendo a los gráficos del Amstrad, es decir, aquí este señor también había otra frase que se le atribuye a Alan Sugar, ¿no? Bueno, mejor dicho, que se decía de Alan Sugar, y es que era capaz de resolver cualquier problema de ingeniería con un eslogan, ¿no? Es decir, a ti llega un ingeniero y le dice, esto no lo podemos hacer, dice, no, pero si lo decimos de otra forma, esto cuela perfectamente en el público. En concreto, el Amstrad CPC tiene como eslogan que tiene paleta de 27 colores, gráficos en color y alta resolución. Y literalmente es cierto. O sea, lo que ocurre es que no a la vez. El Amstrad CPC tiene gráficos en color, en 16 colores, o gráficos en alta resolución, pero no juntos, ¿vale? En concreto, este modo, es decir, con los píxeles como ladrillos, es en el que estaban hechos la mayor parte de los juegos, es muy colorido y tal, y tiene también unos modos de alta resolución, pues como podéis ver, con mucha definición. Aquí siento repetir el chiste, es decir, a pesar de todo esto, la mayor parte de los usuarios de Amstrad lo veían así, es decir, en 16 tonos de verde. Bueno, con el Amstrad CPC vamos a llegar a la segunda ola, es decir, una segunda generación de ordenadores que van a tener prestaciones muy superiores. Es decir, todo esto que hemos visto de los gráficos y tal, todas estas limitaciones, ¿no? de tener que decir, me tengo que restringir a que no ocupen más de 16K mi pantalla, todo esto va a pasar a la historia y vamos a tener ordenadores con unas prestaciones muy superiores, pero, aquí viene mi pero, hay que decir una cosa. Ninguno de estos ordenadores, en contra de la leyenda popular, llegó a reemplazar a las máquinas de 8 bits en los 80. Las cifras que tenéis aquí, es decir, se vendieron, por ejemplo, es decir, en el Reino Unido se vendieron 1 millón de unidades combinadas de Atari ST y Amiga, es decir, mientras que las ventas de estos superan las 5 millones de unidades. No hay un reemplazo generacional, es decir, estos ordenadores jamás llegaron a sustituir a los 8 bits, que durante toda la década de los 80 fueron los que estaban en la mayor parte de las casas, ¿vale? En Japón, que luego hablaremos de él, el heredero del MSX1 es el MSX2, ¿no? Es decir, el heredero, el sucesor, pero del MSX2 se van a vender solamente 2 millones de unidades frente a los 5, es decir, va a seguir habiendo tropecientos mil, o sea, va a seguir habiendo muchísimos más MSX1 de MSX2, y de hecho otra leyenda urbana que por ahí de que dejan de producirse juegos de MSX1 cuando apareció el MSX2, pues es mentira. Es decir, cuando miráis las fechas de edición veréis que las grandes compañías seguían produciendo juegos para estos ordenadores de 1983, ¿vale? Atari ST y Amiga son prácticamente no primos hermanos, parientes bastardos. Tienen una historia bastante curiosa entre los dos, con un juego de técnicos moviéndose de un lado a otro, que hay que contar más o menos. Es decir, básicamente no se entiende la técnica de estos dos si no se cuenta la historia. Este señor que hay aquí, que era Jay Miner, era el señor que había diseñado los chips del Atari 400 que veíamos al principio, y en 1982, si no recuerdo mal, pues decide que quiere repetir la jugada y que va a crear un juego de chips que se va a llamar Lorraine, que va a proporcionar pues unos gráficos y un sonido muy avanzados a las máquinas que se fabriquen a partir de ese momento. Pero como en Atari no le hacen mucho caso, en ese momento funda su propia compañía con ayuda de unos amigos. Uno de ellos era dentista y tenía dinero, y esto es cierto, se lo cuenta el propio Jay Miner, es decir, que el que más pasta puso fue un amigo suyo que era dentista, y crea la compañía que primero llama Hi-Toro y que luego se llamaría Amiga Corporation. El hombre empieza a desarrollar el chip, en 1983 se queda sin dinero, porque es lo que tiene, pagar sueldos todos los meses, y entonces empieza una ronda para buscar inversores, enseñándole el prototipo de lo que habían hecho a varias personas. Una de las personas a la que se lo enseña es este señor. El hombre se va primero a Commodore, entre otras empresas, que va mucho, le enseña la máquina. Este señor ni le pone dinero, ni le compra, ni nada, pero supuestamente, y digo supuestamente, es decir, porque esto es algo que todavía fue materia, que luego llevó a demandas judiciales y compañías, pero supuestamente se va a su jefe de ingenieros en Commodore y le dice: quiero que me hagas un ordenador como el que me acaban de enseñar,
pero no sé cómo funciona, házmelo de cero. Normalmente, decir, aquí los ingenieros de Commodore, esta historia, si el que te cuenta la historia es un fan de Amiga, pues tienen un aspecto muy negro, o aparecen el malo de la película. Yo vengo a decir que son unos ingenieros informáticos como la copa de un pino, porque que llegue aquí tu jefe, te diga, quiero que me hagas un ordenador como este, no sé cómo funciona por dentro, te dé restricciones presupuestarias, porque te diga, además tiene que ser más barato que... y además, terminando de todo, empieza a meterte prisa, que te diga, no, y además tenemos que lanzarlo antes que ellos, y dices, pues si además lo consigues, eres un ingeniero de narices. Total, que este señor, supuestamente, es decir, porque de lo que no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, se pone a trabajar en un ordenador que dé las prestaciones de este en secreto y desde cero, y este señor sigue pidiendo dinero por ahí, y el que se lo presta, en un pacto con el diablo, es su antigua compañía, Atari. Atari no le presta el dinero, lo que le hace es un anticipo de $500.000, diciéndole, bueno, pues te vamos a dar $500.000 y tú te comprometes en el plazo de un año a darnos el chipset completo, y si no me lo das en un año, pues me quedo con tu compañía, las patentes y todo el trabajo, y ya sigo trabajándolo yo, ¿no? Bueno, entre tanto, llegamos a 1984, el año siguiente, y a este señor le echan de Commodore. Este señor era el fundador, pero había metido en la empresa accionistas porque necesitaba más dinero y tenía ya un consejo de administración, y el consejo de administración estaba bastante mosqueado con él, básicamente porque seguía operando como si la empresa fuera suya sola, ¿no? Y entre las operaciones que hacía como si la empresa fuera suya sola, pues tenía esas cosas que te pueden llevar a la cárcel, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Entre algunas acusaciones de dumping, de venderse entre las compañías del mismo consorcio por debajo de precio, otras pues de ingeniería contable creativa, ¿no? Total, que a este señor le ponen de patitas en la calle, pero cuando a este señor le ponen de patitas en la calle, lo que hace es comprarse Atari. Atari llevaba desde 1983 prácticamente congelada, porque había llegado la crisis del videojuego, lo que daba de comer Atari de verdad era todavía vender videojuegos. Llevaba congelada, estaba en venta por piezas, este señor se compra unas cuantas piezas de Atari, no todas, y entre las piezas de Atari pues se ha comprado también la que tenía el contrato con este señor. Bueno, pues nada más comprarse Atari, este señor anuncia que ya tiene preparado un ordenador, que entonces se llamaban un ordenador personal de altas prestaciones, y que lo va a poner a la venta ya. Cuando se enteran los de Commodore, lo primero que hacen es poner una cascada de demandas, porque entienden que ese ordenador no le ha dado tiempo a desarrollarlo y que lo que pasa es que se ha llevado información de Commodore, ¿vale? Este señor se va a los de Commodore entonces y le dice, bueno, yo tengo este problema, yo no he terminado todavía los chips, y si no los termino, pues Atari se va a quedar con ellos, pero si me compráis, pues lo termino para vosotros. Bueno, pues Commodore les compra Amiga, y en ese momento, es decir, cuando compra Amiga, este señor contraataca y dice, bueno, pues ahora os voy a poner una demanda a los de Commodore, porque básicamente este señor lo que tenía es un contrato conmigo. Hay que decir que entre medias Commodore intenta dar a entender que el anticipo no era un anticipo, sino era un préstamo, y le devuelve los 500.000 euros a este señor con un cheque que este señor rechaza, obviamente, ¿no? El caso es que entre el baile de demandas que se traen entre los dos, pues una de las cosas que consigue el equipo de abogados de Atari es que un juez le prohíba a Commodore utilizar la tecnología de Amiga hasta que se resuelva el tema. Y esto le da pie a este señor para que en junio de 1984 lance el Atari ST antes que la Amiga. Otro juez finalmente levanta la restricción, y a lo que llegamos es a la guerra entre estos dos, ¿no? que como veréis se parecen mucho. Atari lanza inicialmente en 1984 su ordenador, aquí en España se vende por 160.000 pesetas, obviamente no se lanza como un ordenador doméstico. La idea del Atari ST inicial es enfocarse al mercado profesional. Inicialmente el eslogan que filtra a la prensa el director de Atari es que su ordenador es el Jackintosh, ¿no? el Macintosh de Jack, porque va a tener un coste muy inferior, pero va a dar unas prestaciones parecidas, ¿vale? El Commodore inicialmente
no se lanza la Amiga. Primero Commodore se tira a la piscina lanzando un ordenador mucho más caro que este. Lanza inicialmente la Amiga 1000, que sí está iniciado, y hasta 1987 no va a aparecer este ordenador, el Amiga 500, que está diseñado directamente para competir en precio con el Atari ST. Cuando los miráis, si miráis un poquito, veis que realmente, en general, las prestaciones de la Amiga son superiores, pero no tanto a los ojos de alguien, es decir, en una escala comparativa, no tanto a los ojos de alguien de la época. Sí que tiene, por ejemplo, diferencias como que el Amiga tenga un procesador gráfico, mientras que el Atari ST pues es la CPU la que se tiene que ocupar de todo. Esto Atari lo intentará subsanar en años subsiguientes sacando un blitter, un chip que mueve los gráficos de la memoria, entre ellos la memoria de vídeo, más rápidamente, pero la verdad es que el blitter no lo va a utilizar casi ningún desarrollador de software, porque ¿para qué? Es decir, si el software funciona tanto en un ordenador con blitter como para otro. Y en donde sí vais a encontrar una diferencia muy significativa es en la parte del sonido, ¿vale? El Amiga tiene un sonido que realmente lo hace único y que no tiene comparación con ninguno de los ordenadores de esta época. Básicamente, el sonido del Amiga se hace grabando la nota de un instrumento, el que cogierais, ¿no? Y después tiene un procesador, el Paula, que se ocupa de transformar matemáticamente esa nota en las notas que necesites. Es decir, más o menos lo mismo que hace el autotune de un reggaetonero hoy en día. Es decir, yo grabo un do en un piano y a continuación, una vez que tengo grabado la nota del do de un piano, este chip matemáticamente me lo puede transformar en un re, mi, tal. Con lo cual, la riqueza de sonido que tiene la música en el Amiga no es comparable a ningún otro ordenador, porque básicamente puedes utilizar el instrumento que quieras, una trompeta, un piano, un trombón, un chifle asturiano, lo que queráis. Por contra, el Atari empieza muy arriba, todo hay que decirlo, cuando estábamos hablando, es decir, lo primero que intenta hacer Atari es desarrollar su propio chip, no sabemos si en el palo de este o otro, porque nunca trascendió qué estaba haciendo, pero cuando se da cuenta de que desarrollar un chip le va a llevar años y le va a costar mucho dinero, se va al mercado a ver lo que hay, ¿no? Y el mercado, el principal vendedor de sintetizadores de sonido es Yamaha, así que el hombre se va a ver a Yamaha y empieza a ver qué tienen, ¿no? Y realmente empieza a ir para abajo a ver dónde están los chips, ¿no? Este es carísimo, este más barato, este, ¿no? Los chips que tenía Yamaha son los que hemos visto antes, ¿no? Cuando estábamos hablando de los MSX. Va siguiendo la lista de chips y dice, al final se queda con lo más barato que tenía en la gama, el IM2149F, que en esencia es un clónico del chip PSG, pues que llevaban el Spectrum, el Amstrad, todo esto. Como el hombre realmente, bueno, pues queda como bastante poquita cosa ponerle un PSG a un ordenador que se supone que va a ser una revolución y es una nueva generación, empieza a pensar que ¿qué le podría poner yo para que esto suene bien? Y se fija, no sé si os acordáis de la foto que os enseñé antes en el que se veía el Yamaha. El CX5M se estaba vendiendo en Estados Unidos no como un ordenador, sino como un secuenciador MIDI. Formaba parte del catálogo de Yamaha, pero no venía como ordenador personal. Era un secuenciador que se podía poner a los teclados. El hombre pregunta qué demonios son esas dos clavijitas, ¿no? Esta historia la cuentan después, porque no acabaron muy bien los desarrolladores de Atari con su jefe. Esta historia la contaban después sus desarrolladores, ¿no? El hombre se fija en las dos clavijitas y dice, ¿y qué es esto que hay aquí? Y entonces le explica, dice, bueno, pues estos son los puertos MIDI y esto es lo que se usa en música profesional para enchufar los instrumentos musicales. Al hombre le llama mucho la atención eso que la palabra profesional, ¿no? Dice, ¿y esto cuánto cuesta? Dice, esto no cuesta nada, esto es circuitería, no cuesta nada poner, dice, pues le pongo dos puertos MIDI. De modo que, extrañamente y sin tener comparación con ningún otro ordenador de la época, el Atari arranca con dos puertecitos MIDI aquí a este lado, que a la mayor parte de los usuarios no les sirven absolutamente de nada, pero que en el folleto puede poner, ahora sí, sonido profesional con dos puertos MIDI. Bueno, pues esa fue probablemente una de las mejores ideas que tuvo Atari en su día, es decir, porque el Atari se convierte en el ordenador de referencia para los músicos. Es decir, de repente tienes un ordenador en el que sin complicaciones y sin ningún problema le puedes enchufar instrumentos musicales y para arrancar solamente hay que meterle un disquete. No tengo que configurar, no tengo que ponerle conectores, ni clavijas, ni nada por el estilo. De estos ordenadores, como os digo, pues en España
Las cifras son difíciles, es decir, porque ninguno, es decir, ni Amiga ni Atari daban cifras oficiales. Casi todos estos cálculos se hacen a partir de las ventas que daba el Corte Inglés de sus ordenadores, diciendo, bueno, y lo vamos a extrapolar a los demás centros de ventas, ¿no? Cogiendo. La cosa estaba más o menos, pero cogiendo una horquilla amplia, y esta es una horquilla bastante amplia, es decir, tenemos entre 25.000 y 40.000 unidades en España, y de la Amiga entre 40.000 y 60.000, o sea, como veis estamos muy lejos de las cifras de ventas que tenían o el Spectrum, o el Amstrad, o los MSX que veíamos antes. Sin embargo, estos ordenadores van a tener un legado muy importante dentro de lo que es la informática doméstica, porque se van a convertir en la vara de medir. En una época en la que las distintas versiones para los ordenadores se parecen como un huevo a una castaña, o sea, realmente en aquella época intentar hacer una comunicación conjunta sobre un ordenador publicado en distintas sobre un juego, perdón, publicado en distintas plataformas, pues era difícil de narices, es decir, no se parecen prácticamente en nada las versiones de cada ordenador, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, tienen un tema de juego en común, pero ¿cómo hacemos una comunicación y un marketing conjuntos? Pues lo que se va, la verdad es que siento mucho que en esta pantalla no se vea, os aseguro que en el Atari ST no se ven estos pixelacos, sino que se ven unas líneas perfectamente definidas, ¿no? En el Atari ST se va a convertir inicialmente y después en la Amiga en la referencia de todos los videojuegos que se lancen a partir de entonces. Las revistas hablan de la versión de Atari ST, el marketing habla de la versión de Atari ST, todo gira en torno a la versión primero de Atari ST y a partir del 87 de la Amiga, hasta el punto de que la mayor parte de las compañías de software de la época reconocen que cuando desarrollaban un programa, si solamente tenían que contar las ventas para estos dos ordenadores, el programa se habría lanzado a pérdidas. Es decir, no compensaba las horas de trabajo en desarrollarlo con los ingresos que daban el número de unidades vendidas, pero sin embargo, si se ve en el concepto global de marketing, era cuando salía rentable, es decir, porque era lo que se utilizaba para vender el producto. Esto va a llevar a una situación en la que realmente lo que se venden son estas versiones, es decir, en número, pero lo que se compra, es decir, lo que lleva al consumidor a comprar es esto. Y esto va a llevar progresivamente, como decíamos, a un empobrecimiento de estas versiones. A partir de 1987, realmente el software que se hace para los ordenadores de 8 bits, para esto, pues es bastante cacamoscosillo. Generalmente se pone todo el cuidado en esta versión y aquí se suele seguir recetas fijas. Si se hace una versión para el Spectrum, pues se hace en monocromo. La versión de Astra CPC se suele hacer reduciendo la resolución de los gráficos que tienen aquí, con lo cual a menudo muchos gráficos son absolutamente irreconocibles. El Afterburner es muy buen ejemplo. Uno se supone que se le están acercando aviones y helicópteros, pero le tiene que poner muchísima imaginación, porque lo que se ve es un burruñito de puntos, ¿vale? Y el Commodore además se lleva la peor parte. En este caso, por ejemplo, también es una versión bastante deleznable, porque no solamente es que sean irreconocibles los aviones y los helicópteros, es que como el Commodore no tiene realmente potencia para calcular lo que se llaman máscaras de pantalla, no sé si se ve aquí, pero todos los elementos lo que llevan es un cuadrado alrededor para tapar el fondo y ya está, ¿no? En general, la pérdida de calidad que van a tener estos juegos sí va a motivar no un impulso en las ventas de estos ordenadores de la siguiente generación, sino sobre todo un impulso en las ventas de las videoconsolas. Las consolas en general suelen tener un criterio, particularmente Sega y Nintendo, suelen tener un criterio de aprobación en la que un juego no se publica si el fabricante no le ve una calidad mínima, ¿no? Con lo cual en la percepción del público, pues cada vez más los ordenadores pues van a aparecer como una opción cutrecilla para jugar en comparación con las consolas, incluso en las consolas de 8 bits. A ver, un momentito. Y vamos a llegar al tercero en discordia, que es el MSX2, ¿no? El tercero de estos que llegan de la segunda ola. El origen del MSX2 es bastante curioso, porque nace precisamente para competir contra estos dos a petición de las empresas pues que ya estaban fabricando el MSX1, los grandes de electrónicas de consumo. Todo este jaleo que se traían entre sí Commodore y Atari en los medios y en la prensa, ¿no? Anunciando pues que si te pongo una demanda, que si te la pongo a ti, en realidad lo que estaba generando era muchísima expectativa sobre qué demonio iba a salir, ¿no? Es decir, sobre esos ordenadores de altas prestaciones.
y las compañías se dirigen de nuevo a Microsoft, diciendo, bueno, pues necesitaríamos un estándar porque nosotros queremos fabricar ordenadores de altas prestaciones también. Dicen, bueno, se vuelven a reunir, empiezan las conversaciones, se filtra una nota de prensa e inicialmente los MSX2 se anuncian como ordenadores que van a llevar un procesador de 16 bits. Se filtra una nota de prensa en el que se dice, pues eso, decir que Microsoft ya está trabajando en la siguiente generación, no sé qué. Esto provoca que el gran Kahuna en persona, o sea, que Bill Gates llame a Nisi y le diga, bájate de la moto, ¿qué estás haciendo? Es decir, nosotros tenemos un acuerdo con IBM, IBM es nuestro principal cliente y nosotros, es decir, y si Microsoft está desarrollando un estándar de 16 bits, el estándar de 16 bits es el de IBM. Es decir, no vamos a meter el dedo en el ojo a quien nos da de comer. Así que echa el freno Madaleno. Desde el punto de vista de IBM, un ordenador de 8 bits es un juguete. En 8 bits puedes hacer lo que quieras, pero 16 bits no quieras. Total, que básicamente, bueno, pues Kei Nishi se la envaina, vuelve a reunirse con ellos y dice, bueno, pues vamos a tener que usar un Z80, y un poco de forma parecida a lo que había hecho Atari cuando le llega la noticia Amiga, se reúne con sus ingenieros y dice, vale, ¿y cómo podemos conseguir las prestaciones que se supone que van a tener estos ordenadores teniendo en cuenta que tenemos que mantener un procesador de 8 bits? Y le dicen los ingenieros, sujétame el cubata. Y el sujétame el cubata es la VDP de Yamaha, la V9938. Lo que le meten es un procesador de vídeo vitaminado a tope, a 21 MHz, para que os hagáis una idea, el Z80 está corriendo a 3,5, y dentro de la V9938 pues le meten de todo, es decir, le meten operadores matemáticos, le meten la aceleración gráfica para que todos los dibujos, es decir, el cálculo de líneas, etcétera, lo haga el procesador de vídeo, y le meten un blitter, que es básicamente hace que cuando recibe instrucciones de mover datos en memoria, pues mueva los datos en memoria a toda leche, a los 21 MHz, en lugar de tener que moverlos el pobre Z80 a sus 3,5. Vale. Los MSX2 llevan 128K de VRAM, para que os hagáis una idea, muchísimos ordenadores de esta serie tienen solo 64K de RAM y 128K de memoria de vídeo, lo cual te indica que todo el jaleo y toda la salsa, o sea, todo está pasando aquí, en el subsistema de vídeo. Y en cuanto a las prestaciones gráficas, pues efectivamente consiguen superar en algunos casos los que tenían el Atari y el Amiga. Le dan una paleta de 512 colores y es capaz de mostrar 256 colores simultáneos. Si os acordáis, el Atari es capaz de mostrar 16 y el Amiga era capaz de mostrar 32. ¿Vale? Y por supuesto, es decir, se mantiene la disquetera de 3,5, con los discos que son compatibles en formato, pues con los ordenadores de las oficinas. Bueno, con todo este jaleo, es decir, y a pesar de la advertencia de Bill Gates, pues los MSX2, donde van a triunfar sobre todo, va a ser precisamente en el mercado no ya profesional, sino incluso en el corporativo, ¿vale? Los Sony MSX2, por ejemplo, nos los vamos a encontrar en España en televisión española. En los estudios de Sant Cugat van a ser los MSX2 los que se ocupen de la edición de vídeo en esto. En Holanda, Philips, con un sistema operativo, el EASE le va a comer prácticamente todas las sopas al Atari. Es decir, Philips va a plantear su MSX2 como una alternativa de bajo coste frente al Amiga, hasta el punto, lo he dicho, es decir, de que el Atari ST va a ser en Holanda prácticamente inexistente y encima con un sistema operativo realizado en España, que a menudo a los ingenieros españoles les damos poco crédito. El EASE estaba hecho por Operasoft y se distribuye en toda Europa como entorno gráfico. Sony desarrolla también su propio entorno gráfico que va a meter en estos ordenadores, en su Hitbit, y de hecho los Hitbit van a tener tanto éxito internacional que van a ser los ordenadores del programa espacial ruso. Precisamente hay un vídeo por ahí circulando en el que se ve la estación espacial Mir con los ordenadores MSX2 de Sony en el fondo. En lo que a nosotros nos compete y de lo que va esta charla, que es en el mercado doméstico, lo que sí va a ser característico de los MSX2 es que van a generar juegos destinados al mercado adulto. En el buen sentido y en el otro también.
Es decir, los juegos ya no van a estar orientados a niños, sino que a lo que se segmenta es pensando que el comprador va a ser alguien que ya está talludito y que tiene dinero para pagarse tal capricho. Y esto influye mucho en la mentalidad en la que se desarrollan los juegos. Metal Gear, por ejemplo, que es una franquicia que llega hasta nuestros días, si se hubiera hecho para MSX1 probablemente habría sido pues, un run and gun, un juego de tirar como comando, tira para adelante y dispara, ¿no? Pero sin embargo, al salir el MSX2 se convierte en un juego de estrategia en la que hay que ir ocultándose. Vampire Killer, que forma parte de la saga Castlevania, los Castlevania hasta ese momento eran jueguecitos de tira para adelante y mata todo lo que se mueva. Este se va a convertir en una aventura en la que hay que resolver puzzles. De hecho, puzzles tan curiosos, y os voy a hacer un spoiler, lo siento si vais a jugar, como que donde está aquí entrando el protagonista ahora mismo es en una torre. Una de las cosas que tardas muchísimo en descubrir mientras juegas al juego es que tienes que, cuando tengas el mapa del juego en la cabeza, descubrir que donde estás andando es en torno a una torre y que por tanto por eso estás andando en círculos, que tienes que buscar el punto en el que la torre o tiene una escalera o tiene un pasadizo hacia otra. Perry Mason, aparte de ser una vacilada técnica, porque como veis, aprovechando que tenía 256 colores simultáneos, pues aprovecha para hacer reflejos de dorado y esas cosas, es un juego que prácticamente es un simulador de juicio oral. Es decir, llegados a la segunda fase, lo que hay que hacer es entrevistar a los testigos en un juicio y protestar con razón ante las preguntas del abogado de la otra parte. Y bueno, los Street Poker lo conocemos todos, pero en el caso del MSX2 pues van a aprovechar para tener unas primitivas animaciones de vídeo con fotografías digitalizadas. Los MSX van a tener 2 generaciones más, por cierto, que aquí no nos vamos a centrar porque como en España no se lanzaron, pues tampoco, pero en Japón se lanza el MSX2 Plus en 1988, que llevaba 19.000 colores simultáneos y se anuncia básicamente como el primer ordenador nativo japonés, porque es el primer ordenador que para los japoneses, que tienen la costumbre, pues una costumbre que tienen de escribir en japonés, ellos es la primera vez en el que dentro de la propia BIOS del sistema operativo está soportado el japonés, en lugar de tener que ir intercambiando entre distintas implementaciones del sistema japonés que a menudo no son compatibles entre las aplicaciones. Y el MSX Turbo R se lanza en 1990 para Japón, con una versión que se lanza en 1992 y que hoy en día, como curiosidad, hay quien considera el primer ordenador retronostálgico de la historia, porque en 1992 las estanterías de Japón ya estaban llenas de PCs. Es decir, es un ordenador que realmente no se lanza al público mainstream, sino que se está lanzando ya a gente que mantiene de nuevo los microordenadores como afición. Vamos a llegar al final de una era y es cuando los microordenadores desaparecen, ¿vale? Y lo que ocurre es que en la década de los 90 aparecen clónicos de las tarjetas de vídeo y sonido de los compatibles IBM PC a un precio asequible, ¿vale? El resumen de todo esto, varios de estos dispositivos, ¿no?, que os pongo aquí, es decir, la VGA había aparecido en 1987, pero en 1987 una tarjeta VGA, un combo, pues te podía costar de 600 a 900 euros, además de lo que te costaba el ordenador. Es decir, lógicamente en aquella época, aparte de lo que costaba un IBM PC, pues nadie iba a comprarse un cacharro de estos como hobby para su casa. La tarjeta de sonido, la DIP, nace en 1987, lleva un sintetizador FM, los mismos que veíamos antes, es decir, en la tarjeta, pero tiene un precio tan elevado porque se fabrica en unas tiradas muy limitadas. Tampoco nadie le quiere poner una tarjeta de sonido al ordenador de la oficina, ¿no? El CD-ROM, que habíamos visto antes, que llevaba por ahí mucho tiempo votando, había empezado a utilizarse con implementaciones un poco sui generis y especiales en bibliotecas, en algunos centros de documentación, etcétera. Al gran público sale a 1988 por primera vez con precio que es menos de 1.000 euros, pero poco menos, y se pueden conectar al PC gracias a la implementación del conector SCSI, que era como se conectaban muchísimos de los discos duros. Dices, bueno, pues ahora también se puede poner un CD-ROM. Como veis, todas estas expansiones durante la década de los 80 pues eran carísimas,
pero la aparición de los clónicos fabricados en China, ¿no?, de las tarjetas en China, pues va a bajar el precio espectacularmente, ¿no? Es decir, de los 2.500 euros que te costaba lo que podríamos llamar un PC multimedia en 1987, a 1987 va a costar apenas 700 euros. Lógicamente, en esta tesitura ya no tiene sentido una gama de ordenadores que no sea compatibles con los PCs de las oficinas, porque los PCs de oficinas ofrecen unas prestaciones ya superiores, es decir, ya ni tan siquiera iguales, es decir, ya superiores y además a menor precio, con lo cual, bueno, pues todos estos ordenadores desaparecen del mercado. Os dejo con el resumen, básicamente, es decir, si algo tendría que salir de esta charla, pues debería ser simplemente esta diapositiva que resume todo el contexto, ¿no? Es decir, resumiendo, en la década de los 70 los microordenadores nacieron sobre todo para satisfacer la demanda de los aficionados que querían tener un ordenador en su casa. En 1978 estos ordenadores personales van a llegar a las pymes y profesionales, pero no al entorno doméstico. El Commodore VIC-20 es el que va a provocar la revolución con ordenadores que entran en todos los hogares, pero en Estados Unidos. En 1982 el Commodore 64 y el ZX Spectrum son los que lo van a popularizar. En 1983 pues vamos a asistir, por así decirlo, a la graduación, a la entrada en instituto de multimedia, con el hecho de que los grandes fabricantes de electrónica doméstica lancen el MSX. El último va a ser el Amstrad CPC, el último de esta gama, el Amstrad CPC, que va a liderar las ventas de equipos pues, prácticamente hasta la muerte comercial de los ordenadores domésticos. Y aunque en la segunda mitad de la década vamos a conocer equipos de prestaciones muy superiores, el Atari ST, el Amiga 500 y los MSX2, estos ordenadores van a tener una cuota muy reducida del mercado doméstico. Y cerremos con que en los 90, pues estos ordenadores desaparecen básicamente porque su nicho de mercado es reemplazado por los PCs. Y con esto, pues creo que podemos dar la charla por concluida. Pues yo voy a darte las gracias por la charla. Tenemos un par, antes de pasar a una sesión de dudas, tenemos un par de detallitos porque, bueno, la sesión pasada no pude estar, pero sí que he traído un par de packs de cosas que solemos dar para que escojas un Dune o un Asimov. Así que uno para ti y otro para el ponente de la semana pasada, que probablemente sí que conozcáis en persona y se lo podéis dar. Pues sí, de hecho se lo puedo dar la misma semana que viene. Genial, maravilloso. Pues perfecto, pues te toca escoger ponente. un Dune o un Asimov. Vale, y mientras tanto, pues bueno... ¿Qué lo quieres, a ciegas o tal? El ir agradeciendo lo que es la charla, porque la verdad es que es una maravilla. Una de las cosas que a mí, como docente, me hubiera gustado tener en algún momento es una optativa de retroinformática, principalmente porque es que esto no se puede perder. O sea, esto es brutal. Y os digo de verdad, sobre todo gente que he tenido yo en clase, si yo tuviera que sacarme la carrera con esto, ahora mismo todavía sigue la carrera, o sea, porque es súper complicado. Entonces, bueno, vamos a agradecerlo y sobre todo, pues si alguien tiene alguna pregunta... Una pregunta, ¿cuál es la relación entre CPM y DOS como tal? Dile en voz alta porque creo que no se ha grabado, porque Sí. la pregunta tiene mucha leche y muy mala leche, de hecho. ¿Qué relación hay entre CPM y DOS como tal? Y tal. Vale, el tema del CPM y el DOS tiene bastante cachondeo, es decir, empezando por el MS2, en su día, hoy en día no tenemos pruebas, decíamos, pero tampoco dudas de que el MS2 está ripeado literalmente del CPM. ¿Vale? En su momento, el autor del MS2, Tim Patton, sabemos que cogió el MS2, cogió el CPM,
bueno, pues le hizo ingeniería inversa y después lo recompiló para los ordenadores, para el procesador 8080. Pero es que además, respecto a la charla que teníamos, si nos quedaba alguna duda sobre esto, cuando apareció el MSX2 es cuando se despejó del todo, porque lo que hizo al hacer el MSX2 este señor, esto no, probablemente me lo he saltado en la charla y debería haberlo dicho, es que el MSX2 tiene soporte nativo para las aplicaciones de CPM. Por supuesto que tiene soporte nativo, es decir, porque básicamente lo que estaba metiendo este buen señor era el CPM que ya tenía de principio dentro del sistema operativo que estaba programando. Así que sí, la relación entre los dos no se parece mucho cuando los ves, porque una de las cosas que muy inteligentemente hizo Tim Patton fue darle nombres distintos a todos los comandos. Es decir, entonces, cuando uno tecla dice, no, hombre, pero si son distintos los comandos en CPM y en MS2. Dice, sí son distintos, pero cuando uno llega al análisis de lo que hace ese mismo comando, se da cuenta de que tiene delante el mismo código. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que ha sido un verdadero placer. Quería preguntarte, aquí seguramente tenemos dentro del público a gente que no ha vivido, no ha tocado estos ordenadores de forma nativa. Entonces, sabes que existen varias iniciativas, no solo máquinas virtuales que emulan este tipo de máquinas, sino incluso este tipo de arquitecturas construidas sobre FPGAs. Entonces, me gustaría que comentases qué recomendarías a alguien que está empezando precisamente para que esto no se pierda. Creo que la mejor manera es trabajar, construir, diseñar y hacer cosas sobre ello. ¿Qué recomendarías a alguien que le apetece hacer algo más o intentar programar sus propios juegos, intentar usar este tipo de máquinas? Porque claro, a lo mejor poniéndome, a mí porque me gusta este tema, pero poniéndome en los zapatos de un estudiante, a lo mejor es oneroso, ¿no?, conseguir un Commodore Amiga original. Pues, ¿cuál sería la alternativa de alguien que se quiera introducir dentro de este mundillo? Uy, lo que pasa es que me haces meterme en una piscina que me hace ganarme muchos enemigos, por el camino. O sea, realmente vamos a ver, hay muchas opciones y esto depende de dónde se meta cada uno. Como bien dices, ahora mismo hay muchísimos emuladores para programar, y un emulador corre en cualquier ordenador que tengas en casa. Lo que ocurre es que, por definición, un emulador consiste simplemente en ejecutar un programa escrito para otra máquina en una máquina diferente. A mí personalmente un emulador no me transmite la sensación de estar manejando la máquina original, sobre todo porque no te enteras de qué está pasando, es decir, realmente no sabes qué está haciendo el emulador con ese código que tú le estás dando, ¿no? Una de las características de estas máquinas es que el hardware y el software están muy próximos. Cuando tú le dices que cambie el color de un punto, lo que está pasando específicamente es que está cambiando el valor de un dato en una posición de memoria, en un chip físico. Con un emulador realmente, sobre capas y capas de abstracción, no sabes lo que estás pasando, pero lo cierto es que con un emulador es muy fácil empezar, nadie se tiene que gastar un duro, y sí que puede aprender y hay defensores a ultranza, que no es mi caso, pero hay defensores a ultranza del uso de la programación. Las máquinas basadas en FPGA, lo que ocurre es que a menudo tienen el problema de que si no estás arropado por alguien que sepa mucho de FPGAs, estás más perdido pues que un pulpo en un garaje. Es decir, si alguien que está empezando le dijera hazte con una máquina basada en FPGA, pues según y cómo, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros hace muy poco, en las reuniones que estamos teniendo en un local aquí que llamamos Retropegaso, yo he tenido que pedir ayuda muy a menudo con la Mister, no sé si la conoces, es decir, es porque me vuelvo absolutamente loco a la hora de implementarles las máquinas, grabarlas, etcétera. Así que es un camino peligroso. Yo tengo que decir que no es tan caro, o sea, si fuera mi recomendación, no es tan caro hacerse con la máquina original, a menudo, y además, quiero decir, es una experiencia completamente distinta. Hoy en día hacerse, ¿qué te voy a decir yo? Hacerse con un ZX Spectrum, sobre todo aquellos que hemos visto de Amstrad, no es tan caro, en el Wallapop y compañía, y esperar pacientemente a que se cargue un juego desde cinta, o sea, esto templa el carácter, como Karate Kid. O sea, esperar tranquilamente a que se tenga que grabar tu programa. Okay. No, pero realmente, fuera de bromas, muchas de estas máquinas hoy en día tienen desarrollos bastante confortables.
para trabajar, que son un equilibrio, por así decirlo, un compromiso, un equilibrio entre lo que pueda ser que hoy en día pues nadie se vaya a tirar 20 minutos para que se cargue su programa, porque no te tiras 20 minutos, y que tengas la sensación de que sabes lo que está pasando al programarlo y al hacerlo, ¿no? Hacerse, por ejemplo, con un lector grabador de tarjetas SD se parece mucho a lo que en su día habría sido conectarle un disco duro a una de estas máquinas, y vas a operar mucho más rápido, ¿no? Y evidentemente sigues trabajando viendo lo que pasa dentro de la máquina, es decir, puedes hacer todas esas cosas que te hacen sentir que estás tocando la máquina original y que sabes lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, es decir, sin enfrentarme con nadie, el que quiere empezar con esto y simplemente instalarse un emuladorcito, instalarse un emulador en el portátil que tiene en casa, pues se lo instala y que tire millas y ya tendrá ocasión, ¿no?, de probar más cosas si le gusta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, gente? Perfecto, pues nada, un fuerte aplauso.